Bien chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Ya estamos terminando el plan académico y este es concretamente el último tema que vamos a llevar. Por eso les pido por favor mucha atención y sobre todo porque este tema y el otro les va a servir de mucho para que hagan su proyecto de tesis, su proyecto de grado. El análisis clúster, primero que es una técnica, continuando con el análisis multivariado obviamente, que no solamente se utiliza en la investigación de mercados, sino se utiliza en otras ramas, en otras ciencias también. ¿Cuál es el objetivo del análisis clúster en el marketing? Lo que te permite el análisis clúster es encontrar grupos de consumidores que tengan necesidades comunes, necesidades parecidas. ¿Cómo se llama ese grupo de consumidores? Se llama segmento de mercado, un tema que ustedes ya lo han visto en la materia de marketing. Para hacer recuerdo, por favor, segmento de mercado es un grupo de consumidores que tienen necesidades, que tienen deseos comunes, ¿no? Desde diferentes criterios, no solamente desde un criterio, desde criterios básicos como la edad, desde otro criterio básico como el sexo, hasta criterios, o sea, necesidades que tengan que ver, por ejemplo, con un estilo de vida. Entonces, lo que va a hacer este análisis a partir del levantamiento de datos de encuestas que se va a hacer en una determinada población es agrupar ese conjunto de consumidores que tengan necesidades, deseos comunes. El análisis en el SPS, en el programa de SPS, se hace a través de 3 o 4 herramientas. El análisis clúster que vamos a tocar en esta materia, en este tema, es el análisis, lo que se llama el análisis jerárquico. Este análisis jerárquico se utiliza cuando la empresa no ha definido cuántos segmentos va a decidir analizar o encontrar en esa encuesta que ha hecho. A partir de una población desconoce las características. Esto pasa primero, sobre todo cuando la empresa decide lanzar un nuevo producto o cuando ya tiene un conjunto potencial de consumidores, puede encontrar otros grupos dentro de ese mismo grupo que les lleve a atender de una manera diferenciada, porque ese es el propósito de la segmentación. Encontrar grupos a los cuales se pueda atender no solamente con el producto, sino con el canal, con la publicidad, etc. El otro tipo de análisis en el SPS para encontrar segmentos es lo que se llama el método de K-medias. Este K-medias se utiliza cuando la empresa ya ha definido cuántos números de segmentos quiere trabajar. Por ejemplo, la universidad decide, nosotros solamente vamos a atender 2 segmentos desde la variable horarios, ¿no? Un segmento que son en el día y otro segmento que va a ser en la noche. Entonces la empresa define cuántos segmentos en función también de lo que puede atender. Entonces lo que hoy vamos a ver es este análisis jerárquico, por favor. El análisis clúster gráficamente lo que va a hacer es esto. A partir de una serie de variables, que es un análisis multivariado, va a sintetizar cuáles son las más importantes y a partir de esas importantes va a agrupar a los segmentos. Este es un esquema muy coloquial en función a la gráfica. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo? Es un grupo de consumidores, segmentos, por ejemplo, un segmento de edad media, que tiene una alta preferencia por comer comida rápida que se ofrece en el mercado. Pero hay un segmento de edad avanzada que su preferencia por comer comida rápida es bajo, ¿no? Entonces eso es lo que nos va a llevar este análisis clúster. ¿Cómo funciona o cómo procede el análisis clúster jerárquico? Como su nombre dice jerárquico, va a ir agrupando etapa por etapa. Va a empezar por clientes reducidos hasta encontrar segmentos que sigan manteniendo esa característica. Por ejemplo, aquí tenemos un mapa donde están representados los clientes desde el punto de vista gráfico y estamos considerando como variable horas de internet que se está analizando. Entonces, lo que hace primero es agrupar aquellos clientes que tengan la distancia más cercana.
La distancia cercana significa no desde el punto de vista literal, no desde el punto de vista físico, sino en función a la variable. Por ejemplo, podríamos decir que este cliente 1 y el cliente X consumen la misma cantidad de horas de internet al día. Vamos a suponer 9. En cambio, este cliente tiene otro nivel de consumo. Entonces, lo que hace el programa, el clúster, es agrupar en primeras instancias los que tengan más comunes, ¿no? Y así va procediendo. Por ejemplo, ¿cuál es el otro grupo? Es este. El otro grupo va a ser esto y así sucesivamente va a ir agrupando hasta encontrar. Una vez que va a pasar al otro nivel, por eso es jerárquico, y puede agrupar, por favor, de la siguiente manera. Entonces, aquí ya no van a ser 4 segmentos, sino va a llegar a ser un solo segmento. ¿Por qué? Porque entre estos consumidores, las distancias, el nivel de consumo, en este caso de Internet, es muy parecido. Entonces, lo va a hacer lo propio con los otros clientes. Aquí, por ejemplo, va agrupado a 4 clientes y sería otro segmento, y así sucesivamente va avanzando. Ahora, al último, el clúster también va a terminar agrupando todo esto, pero la idea en la segmentación de mercado no es eso, porque llegaríamos a lo mismo. Lo ideal es encontrar segmentos que la empresa pueda atender o segmentos que no están siendo bien atendidos por la competencia, ¿no? Encontrar oportunidades de tener clientela. Ahora, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo decidimos el número de segmentos con trabajar? Como habíamos dicho inicialmente, el análisis clúster, su característica es utilizamos cuando la empresa no sabe cuántos segmentos puede haber en el mercado o si bien tiene una idea primaria a través de una investigación exploratoria, prefiere que el programa le guíe cuál es la cantidad de segmentos ideales que puede encontrar en ese mercado. Entonces, para ello se basa en un gráfico que se llama el dendrograma. Este dendrograma no es más que la representación de este gráfico que ustedes están viendo aquí al lado. Siempre se empieza, por favor, por los de aquí abajo. ¿Cómo se interpreta? Por ejemplo, el cliente 6 y el cliente 9 es un segmento, ¿no? Y aquí el cliente 17 y 20 es otro segmento. ¿Por qué? ¿Cómo va agrupando? Por la altura, por favor, de esta barrita. Esta barrita es estas distancias que ustedes están viendo. Entonces, en una primera instancia, el programa ha encontrado este segmentito, ha encontrado este segmento entre este segmento. El siguiente nivel es lo que habíamos hecho aquí. Va a agrupar todos los que son parecidos. En cambio, entonces, en una segunda instancia, el programa va a agrupar al cliente 6, al cliente 9 y al cliente 10. Entonces, esto ya es un segmento y así sucesivamente. Pero aquí encontramos, por ejemplo, varios segmentos. Entonces, una empresa no estaría en posibilidades de tener varios segmentos. ¿Dónde le pone límite el investigador a la empresa en este análisis? Le va a poner en donde vea en el gráfico que estas distancias sean ya considerables en función de las primarias. Por ejemplo, uno puede decir, bien, esta distancia todavía sigue manteniendo casi la misma distancia de estas. Entonces, este que es un segmento, llega a ser un segmento porque lo ha agrupado, tiene todavía características comunes, no son diferentes. Pero si yo tomo esta distancia que ya es un poco elevada, entonces, ¿qué me está diciendo el gráfico? Que ya se van separando, ¿no? Que esas variables sobre las que se está midiendo ya no es la misma. Por ejemplo, si aquí este cliente compartía 5 horas de internet y este 5 horas de internet, aquí voy agrupando ya clientes que tienen 1 hora de consumo, 8 horas de consumo, ¿no? Ya no es tan homogéneo. Y la base de la segmentación es que sea homogéneo. Entonces, en la medida que yo vea una barra bastante considerable, es donde yo le pongo límite. Por ejemplo, si yo le pongo límite hasta ahí, ¿cómo interpreto este gráfico? ¿Cuántos segmentos tengo? Se van a guiar, por favor, eso es muy importante en la interpretación, en esta intersección. Esta intersección me dice cuántos segmentos hay en el mercado que son homogéneos, ¿sí? Que son homogéneos. Entonces digo, en el mercado hay uno y hay 2 segmentos homogéneos. Hasta ahí es el análisis jerárquico de cómo encontrar segmentos a partir de este gráfico. Ahora, ¿cómo procedo en el SPS para llegar hasta aquí?
Vamos a tomar un ejemplo, un caso, por favor. Dice mi empresa de comida rápida Chevitos, que tiene el objetivo de mejorar sus estrategias de marketing y para ello desea conocer la valoración de los clientes de 3 de sus características: precio, calidad y velocidad de entrega a domicilio. Para ello se ha encuestado a 100 personas y quienes han calificado en una escala Likert de 5 categorías. Algo que me olvidaba decirles, por favor, el análisis jerárquico, el análisis cluster, solo se utiliza para variables cuantitativas. No se utiliza para variables cualitativas, ¿ya? Para las variables cualitativas se utiliza el análisis Chait. Entonces, por eso se ha utilizado la escala Likert y donde han calificado con una puntuación del 1 al 5. Bien. Una vez procesado e ingresado los datos al SPS, lo que hacemos es ir a la barra de herramientas, siempre empezando por analizar, y vamos a la opción clasificar para luego buscar lo que es el análisis clúster jerárquico, ¿no? Porque ese es el que estamos utilizando. Hacemos clic en este botón y se va a abrir esta ventana, por favor. Todas las variables van a estar en este cuadro y lo que yo hago es seleccionar las variables objeto de análisis, ¿no? Que ya lo hemos mencionado en el ejemplo, que son velocidad de entrega, precios y calidad. Entonces estas van a estar acá y lo que hago es llevarlas a esta ventana. Una vez que hago eso, procedo a utilizar estas barras para ya tener más cabalidad de cómo va a ser el análisis. Entonces empiezo por la barra de estadísticos, donde aprieto esa opción y se va a abrir esta ventana. Por favor, esto es muy importante. Esta opción que dice historial de conglomeración es una tabla que se me va a abrir posteriormente, donde me dice qué cliente pertenece a qué segmento, a qué clúster, etc. De esta tabla, de este cuadro, perdón, este que dice clúster de pertenencia es el más importante. Como el análisis de jerárquico se utiliza cuando yo no sé la cantidad de segmentos en los que voy a trabajar, entonces lo ideal es trabajar con esta opción que es ninguna. Entonces yo voy a decidir en función del dendrograma de ese gráfico que lo hemos visto anteriormente. Pero eso también, al abrir esto me da la opción de trabajar con esto que dice solución única. Si yo trabajo con esa solución única, tengo que elegir en este cuadro, me da la opción de trabajar con la cantidad de segmentos. Para este ejemplo, yo he decidido trabajar con 3 segmentos. Les había dicho, la empresa puede decidir, no decir, solamente queremos saber 2 segmentos, 3 segmentos o 4 segmentos. Entonces, en este caso voy a trabajar con este. Ahora vamos a ver, por favor, cómo es el dendrograma. El dendrograma si yo no decido la cantidad de segmentos y el dendrograma cuando decido la cantidad de segmentos. Si yo voy por la opción sin determinar el número de conglomerados o de segmentos, la representación gráfica es esta. Aquí están en la base los 100 clientes y les había dicho cómo están agrupados en diferentes niveles. Aquí hay un segmento, varios segmentos, ¿no es cierto? En una primera instancia, una empresa no podría atender, salvo que esos segmentos sean miles. Pero eso en la realidad es para este caso no da. Entonces, les he dicho, ¿cómo observamos? Vemos las distancias, ¿no? Aquí hay una distancia corta, muy corta, distancias cortas. No me conviene hacer los cortes acá para saber cuántos segmentos atender. Aquí todavía hay una distancia corta. Aquí ya se va separando considerablemente. Yo podría hacer un corte aquí, inicialmente, ¿no? Pero estaría llegando con ¿cuántos segmentos? Un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos, 4 segmentos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 segmentos, ¿no? Para una empresa de comida rápida es muchos segmentos. Entonces voy a la siguiente. Veo acá las distancias, no son muy altas. Aquí, por ejemplo, me está agrupando, es una distancia pequeña. Entonces, lo que yo puedo decidir es en función de esta distancia y de esta distancia que ya son considerables. Entonces, hago un corte ahí, por favor, y me baso en esta barrita que ya me ha aparecido por defecto. Entonces, en función de eso, ¿cuántos segmentos identifico? Les había dicho
tienen que basarse en la intersección de esta línea con esta línea. Entonces aquí hay un segmento, aquí hay otro segmento y hay otra intersección. Entonces me está diciendo, yo me estoy basando en este gráfico para trabajar con 3 segmentos. ¿Cuál sería el segmento? Sería un segmento, el otro segmento sería este, y el tercer segmento comprendería todo este conjunto de consumidores. Eso es sin determinar. Ahora, en este ejemplo, yo les había dicho, he decidido trabajar con 3 segmentos. Y veo si hay diferencia con el gráfico anterior. Ustedes pueden observar que no hay mucha diferencia, es más, es el mismo. ¿No? Pero eso es una casualidad nada más, por favor, no es que va a ser así. Entonces, yo decido cuáles van a ser los segmentos, como lo habíamos definido, este es uno, este es otro y este es otro segmento. Bien. Eso es un paréntesis que he hecho en la explicación de cómo interpretar el dendrograma. Una vez que he trabajado, esta es otra explicación para complementar, por favor. Les he dicho, se van a basar en esta distancia. Esta distancia, por ejemplo, es muy alta en relación a esta y en relación a esta. Entonces, para este ejemplo, que es otro, me estoy haciendo un paréntesis, los investigadores han decidido hacer un corte acá. Entonces, ¿con cuántos segmentos trabajaría en este caso? Un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos. ¿Cuáles serían? Serían este, el otro sería este y el otro sería este. El análisis jerárquico hasta ahí me va a dar, por favor. Hasta ahí me va a dar las respuestas y la solución y una serie de tablas para analizar, que no es el caso. Pero continuamos, ¿cómo continuamos en el uso de las diferentes herramientas? Una vez que he hecho estadísticos, paso a los gráficos. Haciendo gráficos me va a permitir abrir esta ventanita donde selecciono el dendrograma, que son los gráficos que he explicado anteriormente. Una vez que hago clic ahí, voy a la opción de métodos. En métodos se va a abrir esta ventana. Esta ventana me va a permitir escoger uno de estos son los métodos de agrupación. El marco teórico, lo que todos los libros te dicen que utilices para el análisis jerárquico, es lo que se llama que dice método de Word. Entonces selecciono el método de Word, y se va a abrir esta ventana, por favor. En guardar. Aquí, si yo anteriormente no he decidido el número de segmentos, el número de clúster, mantengo esta opción que dice ninguna. Pero si yo en la etapa de estadísticos he decidido el número de segmentos, como en este caso los 3 segmentos, tengo que ir por esta opción única y anoto el número de segmentos que he definido trabajar. Posteriormente me voy a continuar y luego aceptar. Por favor, hasta ahí solamente el análisis clúster me va a dar una serie de tablas y un gráfico que es el dendrograma para decidir. Ahora, para ver yo cómo está representado gráficamente, voy a aplicar el análisis ACP, que es el tema que ya lo hemos visto anteriormente para ver el tema de posicionamiento. Para aplicar el análisis ACP solo me interesa el gráfico de representación de las variables, es decir, dónde están las variables y cuáles son parte de los diferentes componentes. Entonces aquí identifico la variable imagen, la variable calidad y la variable velocidad. Para saber cuál pertenece a qué componente, me baso, les hago recuerdo simplemente en lo que dice matriz de componentes. Habíamos dicho que empezamos por el componente 1 y por el que tenga mayor valor en relación al que está a su lado. Entonces aquí yo veo que el componente 1 solamente va a ser la calidad del producto. Y el componente 2 va a estar valorado por la velocidad y por la imagen del fabricante. Entonces estos dos van a ser parte de este componente y este solo del componente 1. Ahora yo necesito ver cómo están los segmentos, dónde están los diferentes clientes y con cuál de estas variables se identifican. Entonces sigo con el análisis de los gráficos y voy al gráfico de dispersión, que ya lo hemos visto. También en el análisis de componentes principales. Aquí abajo me van a aparecer el factor 1, factor 2 y me va a aparecer por favor uno que dice clúster
3, es decir, el agrupamiento de 3 clústeres, ¿no? Entonces lo que hago es llevar el factor 1 a la variable X y el factor 2 a la variable Y. Y lo que dice clúster, llevo por favor a esta ventanita que dice establecer marcas por. Entonces una vez que hago esto me va a aparecer el gráfico de los segmentos. Entonces aquí ya tengo los 3 segmentos identificados por colores, ¿no? El segmento 1 que es el color azul, segmento 2 que es el color verde y el segmento 3 que es el color amarillo. Ahora para interpretar y hacer una valoración solapo 1 este gráfico con el anterior. Y vamos a hacer, recuerdo, la misma interpretación del mapa de posicionamiento. No olvidemos por favor que esta variable y esta variable pertenecen a este componente. Entonces tenemos que analizarlos juntos. Y esta variable pertenece a este componente. Entonces, veo por favor qué segmento está más próximo a cada variable. Yo veo acá que este segmento de color verde, que es el segmento 2, está muy asociado con la variable calidad. Es decir, estos clientes valoran la calidad de la empresa, la calidad de sus productos, pero por otro lado, castigan a la variable velocidad que está en este cuadrante. Hacer recuerdo, cuando tiene un ángulo opuesto, significa que son contrarios, ¿no? Valoran la calidad, pero castigan la velocidad. No les interesa la velocidad. Por otro lado, aquí veo un segmento que está muy asociado a la velocidad. Es decir, son clientes, nuestros clientes de esa empresa, que valoran mucho la velocidad de entrega del producto, pero por otro lado, no valoran mucho la calidad del producto. ¿Sí? Entonces, son clientes que seguramente pueden encontrar otros productos de la misma calidad, pero prefieren a la empresa porque son rápidos en la entrega. Y luego tenemos el segmento 3, que está en un punto intermedio, muy cercano a lo que es imagen y lo que es velocidad. Entonces, ¿cómo interpreto esto? Por favor, dado que imagen y velocidad son del mismo componente, son clientes que valoran la imagen y la velocidad de la entrega, pero no valoran la calidad de los productos. Entonces, en función de estos resultados es donde la empresa decide atender, mejorar la atención, por ejemplo, mejorar la calidad de los productos para aquellos que han castigado, mejorar la velocidad de entrega para aquellos que han castigado la velocidad de entrega, o decidir con qué segmentos solamente trabajar, dependiendo de los costos, dependiendo de las oportunidades. Vamos a suponer que es una empresa nueva que quiere lanzar un producto al mercado, entonces tiene que interpretar en función de sus necesidades. Es decir, bueno, aquí por ejemplo ustedes pueden ver lo siguiente, si fuera una empresa nueva, hablando en cantidad de clientes, los segmentos son casi idénticos, ¿no? Pero hay un segmento mayoritario, que es el segmento 2. El segmento 3 es un segmento no tiene la misma proporción. Entonces una empresa cuando lanza un producto podría decidir atender a estos clientes si es que no hubiera, por ejemplo, una empresa que los está atendiendo, que no los está satisfaciendo en calidad, porque ha visto una buena oportunidad, es un segmento considerable de atender. Entonces, este análisis lo va a hacer la empresa, la interpretación en función de sus necesidades y de las oportunidades que pueda encontrar para atender diferentes segmentos. Entonces, para esto nos sirve el análisis clúster como tarea. Espero que les sirva y cualquier consulta me las van a hacer conocer. Ahí está la interpretación que hice anteriormente.